Hoy vamos a hablar sobre espíritus metafísicos. ¿Qué realmente son los espíritus metafísicos? Vamos a ir viendo según la palabra del Señor y ir entendiendo el tema para poder saber cómo se mueven estas entidades en el mundo espiritual. Algunos le conocen como los poltergeist. Los espíritus metafísicos tienen que ver con espíritus que se manifiestan, que tienen diferentes características, hacen ruidos a través de golpes, mueven las cosas, se sienten como algo que pasa en el aire, algunos también se pueden materializar, están en un grado en que muchas personas también los pueden ver, se personifican en cuerpos, pero son demonios, pueden ser sombras, hasta pueden ser luces, porque el enemigo también se disfraza como ángel de luz. Pueden ser muchas cosas, el cual es algo negativo. Ahora, ¿cómo saber si es algo negativo? Nuestro espíritu siempre va a entender, no va a dar paz. Si eso que estamos viendo, ejemplo, una luz, no nos da paz, hay que tener cuidado. Puede ser algún espíritu, alguna entidad o alguna mala energía que quiera robar energía, porque hay espíritus que roban energía. Ahora también, si son ruidos, ya se sabe ahí que no es el ángel que esté golpeando, sino que ya son espíritus de demonio. A veces se escuchan ruidos, golpes en la casa, se abren las cosas, aparece la luz prendida cuando usted la apagó, o cuando la apagó se enciende, el televisor se prende, se sienten ruidos, como que si alguien está caminando en el techo, ruidos de animales, diferentes tipos de animales, que los vimos eso también en los espíritus metafísicos, ahí en lo que es en los nahuales, ahí vemos mucho sobre lo que es los animales, que a veces pueden también ser espíritus de demonios, que se pueden introducir en diferentes aspectos para poder colocar ellos el grado de contaminación. También se le llaman los poltergeist, que son cosas paranormal o lo paranormal. Hay gente que es víctima también de estos ataques de espíritus de demonios o espíritus inmundos. Así se le llaman los poltergeist. Hemos visto también que los demonios y espíritus inmundos no son iguales, son muy diferentes, y eso también es bueno identificarlo, saber cuáles son estos espíritus que puedan entrar en una persona. En las casas viejas, por lo general, que llevan mucho tiempo, casas abandonadas, siempre se mueven espíritus. Se llaman, o casas embrujadas, que le llaman también, porque algo debe haber sucedido, alguna herida, algún trauma, o algo muy fuerte pasó, o se abrió puerta al mundo espiritual, en que esas casas quedan con espíritus territoriales. Los poltergeist o espíritus, cosas paranormales, también están las cosas que se rompen, que caen al suelo. La taza cae al suelo, se sienten golpes en las paredes, a veces susurros de voces que se escuchan, o cadenas que se sienten sonar, cosas físicas que se mueven, se sienten pasos, viento, o fríos también en la habitación cuando no debería haber frío. Estoy hablando de un frío, si está algo calentito en la casa temperada y de repente siente un frío, hay que tener también cuidado, porque también hay los espíritus, por lo general, cuando se dan a conocer, el ambiente siempre se vuelve más frío. Siempre se vuelve frío. Se sienten pasos, son malas energías. Todos estos espíritus trabajan en lo que hoy es espíritus metafísicos. Actúan de estas maneras y de muchas otras formas más, que ellos van a tratar de... ¿Cuál es la idea de ellos? Colocar el susto, colocar el miedo. Recuerde que un espíritu puede entrar a través de los miedos, por eso que es importante no tener miedo. Estamos cubiertos, no puede entrar ningún espíritu, nada nos puede atacar, pero el enemigo nos coloca el miedo. Y cuando coloca el miedo, la gente tiene temor, y ahí es donde puede entrar el espíritu. Mientras estemos nosotros cubiertos, mientras estemos en el orden, es imposible que pueda entrar el enemigo, no puede entrar, porque está Cristo ya en nuestra vida, ya está en tu casa, ya está en tu familia. Por eso que a veces nosotros llamamos a los espíritus, ¿cómo? Con los miedos. Hemos enseñado sobre los miedos, que ahí entran también 3 químicos del cerebro: la dopamina, norafrenalina, el espíritu que entran en las personas, dopamina, noradrenalina. Estos químicos se pueden mezclar
y se pueden producir contaminaciones muy fuertes del miedo. Y los espíritus, todos estos espíritus, ¿por qué hacen toda esta manifestación? Para provocar miedos. Cuando se provoca el miedo, entonces estos espíritus pueden entrar en una persona. Son tan fuertes que las personas a veces pueden tener pesadillas, porque son entidades, son espíritus que trabajan ahí. Se llaman las huestes, que son demonios, espíritus inmundos. Se puede tratar en una entidad de espíritus desencarnando que están atormentando. Estos espíritus pueden atormentar una familia o alguna persona. También puede ser alguien que murió en ese lugar de una muerte trágica. Ejemplo, se ahorcó, se quitó la vida, y por lo general siempre que hay una muerte trágica de alguien que murió en esta manera así fuerte, se va a quedar siempre un espíritu territorial. Siempre es así. ¿Qué es un espíritu territorial? No es que la persona que murió se va a manifestar. No, es el demonio de espíritu que tomó ese lugar como territorial. O sea, se le dio el derecho legal. ¿Por qué? Para que él se manifieste, porque ahí se atentó contra su vida. Como ahí se quitó la vida, ahí siempre van a ver, usted se ha fijado siempre que hay una persona que atenta contra su vida, o ahí siempre después se sienten voces, se sienten ruido o sombra, hasta también la silueta de la persona que murió. Pero no es la persona que murió, sino los demonios se personifican para engañar a la gente y colocar idolatría, y la gente va a colocar vela y va a colocar flores creyendo de que es la persona que se fue, pero no lo es. Entonces se llama un espíritu territorial. Él toma un lugar. ¿Por qué? Porque se le dio el derecho legal. La persona atentó contra su vida, el demonio tomó el derecho legal. Ahí se empiezan a escuchar cosas, sombras, voces, y donde el enemigo empieza a imitar, a tratar de usurpar, y esto lo hace a través de ese territorio que se le dio derecho legal, porque ahí se empieza a manifestar. En el mundo espiritual hay espíritus que están también en el segundo cielo, que están habitados por principados y jerarquías altas también de demonios, que es el segundo cielo. Ahora, este tipo de manifestación, no hay que tener miedo, como hablaba anteriormente. Los miedos alimentan a estos espíritus. Los miedos son las puertas de entrada en que algo entre en un cuerpo. Ahora, si entra miedo, eso por lo general se puede, el miedo siempre va a producir rapidez del corazón, taquicardia, transpiración, bloqueo. Eso se puede controlar a través de la respiración, que lo hemos enseñado también bastante. Cuando uno respira lento, inhala por la nariz y bota por la boca lento, eso aquieta las emociones. El miedo es una emoción, el miedo es un espíritu. Entonces esto es muy importante. Si hubiera alguna área de temor, de miedo, que es una emoción que adentra por un espíritu, sujetarla de esta manera. Eso es muy importante, porque así podemos vencer. El miedo es muy peligroso porque bloquea. Efesios 6:12 nos habla de las huestes. Las huestes son los demonios y espíritus inmundos, no son iguales. Lo hemos también enseñado bastante, en que no es lo mismo un demonio, no es lo mismo un espíritu inmundo, son jerarquías diferentes, actúan muy diferentes unos al otro, y las personas pueden sufrir tormento. También las personas, cuando están estos ataques de hueste, que son demonios, espíritu inmundo, hay personas que tienen ataques físicos, sienten golpes, otros sienten arañazos en el cuerpo, moretones, rasgaduras, a veces también con sangre que se produce, porque son una manifestación, pero de los demonios. Todo esto es importante ir analizando. Si hay alguien una persona que tenga este tipo de manifestaciones, son los demonios que están ahí involucrados. Los espíritus inmundos que trabajan con ellos, donde se dan a conocer todo este tipo de grados de contaminación. Y usamos también el texto base de 1 de Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos son ahora son los postreros tiempos. Y dice que algunos apostatarán de la fe. Apostatarán significa que estuvieron en la iglesia, pero escucharon a espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Quién apostata?
el creyente. No puede apostatar a alguien que no cree. Apostasía significa violar una ley. Apostasía significa algo que está torcido. Se violó una ley, se torció la ley de Dios. En el mundo la gente no puede apostatar porque no conoce la verdad. Lo que apostata son la gente que estuvo en la iglesia. De ahí se transforma en la palabra los impíos. Se fija que la escritura dice los impíos. ¿Qué es un impío? El que estuvo en la iglesia, pero se apartó. Ahí pasa a ser la palabra, es un apóstata. Conoció el poder de Dios. Estuvo cantando, estuvo en el coro, conoció el don, conoció la manifestación, conoció el movimiento espiritual, conoció la obra del Espíritu Santo, pero se desvió, se entibió y pasó a ser un impío. Para los impíos es esto. Y la escritura dice también, en la escritura, si fuere posible, el enemigo engañará a los escogidos, aún hasta los escogidos. O sea, siempre hay que mantenerse atentos a hacer en que estemos en la voluntad de Dios. Entonces, en este tiempo, estos tiempos de postrimería, algunos apostatarán de la fe, violarán la ley, aún estando, porque este texto es para los que están dentro de la iglesia, no es para los inicuos, no es para el irredento, es para el que está dentro de la iglesia, porque el que apostata es el que está dentro de la iglesia. Ese es un apóstata, no el que está afuera. Lo quiero aclarar eso bien para que usted entienda el concepto de que algunos dirán, no, si ese no conoce a Dios es un apóstata. No, no es un apóstata, porque no conoce la verdad. No le ha sido revelada la luz, no se le ha sido revelado el Espíritu Santo, no le ha sido revelado Cristo. Entonces, ¿de qué va a apostatar si no ha conocido la verdad? Entonces, los que apostatan son los que conocieron a Cristo, están dentro de una iglesia, pero se apartaron. Y aquí dice, apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hemos enseñado en que aquí son dos espíritus fuertes, de jerarquías también altas, que son espíritus engañadores. Y eso lo vemos por lo general en este tiempo. Hay gente que predica, pero son espíritus engañadores. Y la gente, como no lee Biblia o hay ignorancia, ¿sabes lo que más hay en este tiempo? Es la carencia de discernimiento. La iglesia en general carece de discernimiento de espíritu. Creen a todo el que diga Señor. Cree a todo el que diga Dios. Cree a todo el que diga que ora o que unge mano, que hace milagro. Pero la doctrina de ellos, véale la doctrina. Hay doctrinas que son herejes, que son sin base, sin fundamento. Y no voy a decirle el nombre porque a algunos quizás le voy a matar a su predicador muchas veces que uno sigue. Entonces hay que ver la doctrina más que el don. El don es irrevocable. Entonces se llaman espíritus engañadores. Y hay gente que los sigue más a esas personas. Y no sabiendo que son espíritus engañadores. Y cuando dice la otra, doctrinas de demonios, estos son las doctrinas que no matan. Todos los demonios, ellos matan. Lo hemos enseñado también en la escuela. Todo demonio va a matar. Esa es la función de él. Pero estos no van a matar, porque estos son doctrinas. ¿Qué significa doctrina? Ejemplo, ahí tenemos la doctrina de los mormones, la doctrina de los católicos, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los solo Jesús. Muchas doctrinas que estos no van a matar a estos demonios, pero envían a la gente a miles y a miles al mismo infierno todos los días. Esas se llaman doctrina de demonios, que es la palabra didasque. La idea de los demonios no es quedarse por mucho tiempo en un cuerpo. Esto es importante también. Trate de ir anotando esto porque así usted va entendiendo cuál es la idea de un demonio. Ellos no es de estar mucho tiempo en el cuerpo. ¿Quiénes son los que más están en el cuerpo? Los espíritus inmundos. Porque los demonios entran en el cuerpo, están en un tiempo y la idea es matar a esa persona. Físicamente, matarlo. Y en cambio los espíritus inmundos quieren vivir ellos en el cuerpo. Ellos están interesados en estar en un cuerpo. Con sus instintos inmundos. ¿Por qué? Porque esa palabra inmundo hace que este cuerpo sea inmundo. ¿En qué? En los pensamientos, en las obras, en los deseos de la carne, Gálatas 5, en las obras pecaminosas. Esos son espíritus inmundos que están trabajando con malos instintos, malos deseos. Entonces la persona puede morir y ese espíritu inmundo va a seguir ahí. Ahora cuando muere la persona sale ese espíritu y va a buscar otro cuerpo.
Así se manifiestan estos espíritus. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes también que ir entendiendo sobre los demonios y sobre los espíritus inmundos, que no son los mismos. Lo hemos enseñado bastante y bueno, si hay alguien que aún no entiende cuál es la diferencia de demonio, espíritu inmundo, lo puede colocar en el chat. Recuerde que hoy estamos en mesa de diálogo, todos aprendemos y a través de una pregunta usted va a poder ir colocándola mientras estoy en la clase. Si hay algo que usted, de lo que estamos dando y no lo entiende, me diga, pastor, no entiendo esto. Y así vamos todos creciendo y hablando el tema que estamos hoy viendo, espíritus metafísicos. Estamos recién comenzando en este tema. Efesios 4:27 también dice: no deis lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar? A través de estas entidades, de estas huestes. Aquí actúan los espíritus inmundos, son la cuarta jerarquía. Recuerden que tenemos principados, gobernadores, potestades y huestes. Ya hemos visto también, y lo estamos viendo a través de la Escuela de Liberación, estamos aprendiendo la jerarquía y estamos aprendiendo bastante. Entonces, la cuarta jerarquía son las huestes. Las huestes son los pneumas, que se escribe una P y después pneuma, una P adelante, una P de papá, P, y después pneuma. Pneuma significa espíritu, espíritus inmundo. Pneuma es inmundo, pneuma demonio, espíritus. Eso significa pneuma. Son las huestes. Y cuando hablamos aquí de doctrinas de demonios, lo que menciona 1 Timoteo 4:1, hay espíritus también de astenia. Espíritu de astenia tiene que ver con espíritu de enfermedades. Todo lo que es un espíritu de enfermedad es pneumastenia. Ejemplo, la mujer que estaba 12 años con flujo de sangre, la otra mujer que tenía 18 años con la encorvada, pneumastenia. También a través de la palabra podemos ir viendo claramente los espíritus cómo se manifiestan. Tenemos los pneumacatartos. Los pneumacatartos son los espíritus impuros, los que llevan a la impureza, a través de la depravación del cuerpo. Se llaman pneumacatartos. Ya vimos los pneumastenia. Todo lo que tiene que ver con enfermedad es pneumastenia. Y los pneumaplanos tienen que ver con este texto que se leyó hoy, 1 Timoteo 4:1. Pneumaplano o espíritus planos. ¿Qué significan? Espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Espero que vayan a ir entendiendo. Si hay alguna pregunta, una duda, ahí colóquenla en el chat, porque estamos bastante profundizando. La idea es no correr, no ir rápido en el tema, sino la idea es lento, pero que te aprenda seguro, para que sí vaya entendiendo los términos, los nombres. Por eso es que es importante papel y lápiz, principalmente cuando estamos en alguna enseñanza o de guerra espiritual. Siempre es bueno tener papel y lápiz, porque así usted va aprendiendo, porque usted después de 10 minutos se le va a olvidar. El cerebro es así, después de 10 minutos ya se le va a olvidar. Pero cuando usted toma asuntos, acostúmbrese a anotar en cada clase. En cada clase usted aprenda a anotar. Cómprese una agenda o un cuaderno, y cada clase que se logre hacer, que estamos todos los días, si hay algún tema que le llama la atención, usted vaya tomando nota, vaya tomando los textos. Por último, puede pedir el libro, también se lo puedo regalar por PDF, pero también es bueno anotar, porque hay cosas que no están en el libro, no están en el PDF, y yo voy fluyendo solamente del don, del oficio que el Señor me ha dado durante mucho tiempo, y hay cosas que no están ahí y yo fluyo solamente. Yo me activo, pero es porque parte de lo que estamos conociendo es el oficio que el Señor me ha entregado durante mucho tiempo. Todos los espíritus metafísicos pueden alimentarse a través de los miedos, los espectros, sombras. Recuerde que los fantasmas se alimentan del miedo. Recuerde que lo hablamos anteriormente. Son espíritus que hay que tratar de evitar el miedo, porque el miedo hace que haya una manifestación. ¿Para qué vienen estos tipos de espíritus? Para alimentar el miedo, para intimidarlo. El miedo, ya que cuando entró en el cuerpo,
la oxitocina se mantiene en la sensación del miedo en el organismo y actúa en ese sentimiento, porque cuando uno tiene miedo, viene la oxitocina, vienen también estos espíritus también que se producen para poder involucrar en la persona las inquietudes. Lo mismo que también pasa con los miedos. Los animales perciben el miedo a través de la oxitocina, a través del temor. Por eso no hay que tener miedo. Ahí entra la adrenalina y el cortisol. Esta oxitocina de la línea del cortisol expele el cuerpo el miedo. Esto por lo general lo podemos ver cuando un animal, el perro ladra y te quiere morder y tú le das un puntapié y tú tienes miedo a ese perro. Por eso es que no es bueno tener miedo. Los perros tienen un sentido más agudizado, por lo general algunos animales tienen el oído más agudizado, la vista más agudizada, su sentido más agudizado que el humano. Por eso que los animales pueden ver hasta a los espíritus, hasta espíritus de muerte. Siempre, por lo general, en algunos lugares, cuando va a fallecer alguien, se ha fijado que el perro aúlla durante mucho rato, mucho tiempo, y principalmente cuando una persona que está ahí en agonía, el perro empieza a aullar, porque ellos presienten que va a venir el espíritu de muerte, y así es. Hay algo que estos animales pueden tener una mayor capacidad que nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, esta oxitocina de adrenalina y el cortisol, uno la empieza a expeler. Se empieza a expeler adrenalina y cortisol. Y nosotros no vemos, porque tú hueles a lo mejor un perfume rico, pero los animales pueden oler no el perfume que usa, sino la adrenalina y el cortisol. Por eso que les molesta a los animales, a los perros principalmente les molesta esto y te atacan y tú le das un puntapié y te vuelve a atacar, porque los miedos hacen que expelen la adrenalina y el cortisol. El perro puede huele el miedo. Entonces, los demonios también pueden oler los miedos. Ellos saben, ellos se sienten atraídos por los olores de los miedos. Eso es lo que los atrae a ellos. Por eso es que siempre coloca un espectro, un fantasma, una sombra, algo para que entre miedo. Y con los miedos ellos puedan ir tomando poco a poco entradas dentro de un cuerpo. El tiempo entonces de la oración, cuando dice en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Estoy leyendo la versión LBA. Esto nos ayuda mucho, porque siempre en nuestro dormir nosotros tenemos que estar en la comunión con el Señor, estar tranquilos, estar seguros. Una de las formas que podemos hacer para evitar que el enemigo nos ataque mientras dormimos es que nos acostemos en paz. Esto implica que Dios y con los cercanos, para que Dios nos bendiga en nuestro sueño. Por eso siempre, toda la noche, aprendas el Salmos 4:8. Todas las noches usted diga el Salmo 4:8. En paz me acostaré y en paz dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y esa palabra de la versión LBLA dice, porque tú me haces habitar seguro. Mire qué hermoso. Eso es lo que hace el Señor. Gloria, dice, esas mariposas grandes que colocan por días en una parte de la casa, se han dicho que anuncian muerte. Mariposas, no sé si eso será ya solamente en Guatemala, no tengo mucho conocimiento de eso, Gloria. Mariposas grandes que colocan por días, no he escuchado eso. A lo mejor en Guatemala puede ser que hagan eso, pero no sé si será así. Habría que averiguar un poco más, porque como son diferentes, todos los países hacen diferentes culturas, y quién sabe si son también llamados a espíritu. Pero lo importante es tener nosotros nuestra convicción en Cristo, solo Cristo, no en figura, no en anatema, no en amuleto, solo tiene que ser Cristo, para que así podamos ir también saber todo eso. Mariole también hablaba, también ayer me preguntaba sobre los atrapasueños. Yo pensé que los atrapasueños eran como flores, pero después ella me mandó fotos que no eran flores, pero igual la respuesta estaba igual, estaba correcta,
porque uno no puede depender de algo, una figura, o una foto, o una imagen, o algo que se coloca para que no entren espíritus o mariposas. No puede depender de esto, sino dependemos nosotros completamente del ángel de Jehová. Completamente dependemos de Cristo. Por eso que es importante en que nosotros no dependemos de Pedro, de Judas, de Juan, de María. No, dependemos Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Jesucristo es el que nos da la paz. Y si nos da la paz, entonces podemos tener la confianza en todo. Hay que estar entonces en paz antes de que comience la noche, para que cuando durmamos, Jehová, Shalom, esté ministrando, o el Señor nos esté ministrando, que paz significa Shalom. Durante el día recogemos mucha información, buena, mala, negativa, los sentidos, todo el día están con informaciones buena o mala o positiva, y eso nos afecta muchas veces nuestra esfera espiritual o nuestro comportamiento. Por eso es que es importante que lo que vivimos durante el día puede ser que alimente la fantasía de la imaginación que va a retratar imágenes, las imágenes que van a producir emociones, y las emociones van a provocar los deseos de la carne, y los deseos u obras de la carne crearán costumbres y hábitos, y esas costumbres y hábitos llevan a una ley espiritual, y la ley espiritual lleva a pecar, y el pecado lleva siempre a que habrá un espíritu que afecta esa esfera espiritual de ese intercesor o de esa persona. Qué importante ir conociendo todos estos aspectos, porque nos ayuda mucho a entender en que el enemigo siempre va a tratar de entrar de alguna manera, con sueños, con fantasías, con imaginaciones, con emociones, con costumbres, con hábitos, con leyes o con el pecado. Muchas cosas entonces puede permitir que entre un espíritu, no solamente que usted diga, entró un espíritu, puede entrar de muchas maneras. Entonces tenemos que ir conociendo cómo entró el espíritu y cómo se manifestó, para así tener cuidado de que conozcamos a una entidad. Leíamos también el Salmo que hablaba de paz, pero mire lo que habla también el Salmo 16, verso 7. Bendiciré a Jehová, o al Señor, que me aconseja, aún en la noche me corrige mi conciencia. Mire qué hermoso esto. Aún en la noche viene el Señor y nos corrige, nos enseña, nos guía, nos adoctrina. Mientras nosotros dormimos, Él viene y nos aconseja, o sea, nos habla a nuestro oído y nos instruye, nos corrige. Dios trabaja en nosotros de día y de noche, y vemos aquí que mientras dormimos el Señor sigue trabajando. El cuerpo es el único que descansa. El espíritu y el alma no. Ellos nunca descansan. El cuerpo sí. El cuerpo, que es el cerebro, las neuronas, todo lo que es el sistema límbico, todo lo que es, aunque siempre están en constante movimiento, pero colocan un relajo en el cuerpo, a través que cuando dormimos, también en la glándula pineal puede estar funcionando el cuerpo. A través de dormimos también viene el Señor a limpiarnos mientras dormimos, y nos limpia todo a través de lo que es contaminaciones, algo negativo. Todo es a través del cuerpo, pero el espíritu y el alma, ellos jamás duermen, ellos siempre están en constante movimiento, porque son espíritus, o el alma que está funcionando en alguna entidad. Y dice que Él nos corrige. Corrige la palabra del hebreo, del numeral 3256, que quiere decir que nos castiga, nos corrige, nos amonesta, nos advierte, nos exhorta o nos reforma. Todas estas palabras puede hacer el Señor a través de los sueños. A lo mejor cuando dice castiga, no es que sufra un castigo, sino que nos amonesta. Es una amonestación de disciplina. Es una disciplina que coloca el Señor ahí. Y nos corrige también, si hay algo que tiene que el Señor corregir. Ahí nos amonesta, nos advierte, nos exhorta o nos reforma.
Qué bonito es lo que hace el Señor a través de los sueños. Ahora, ¿por qué estamos hablando esto? Que tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando de los espíritus. Porque las huestes, los demonios, espíritu mundo, ellos no solamente van a entrar como físicos que se personifican y que adentran en los cuerpos, sino que también pueden entrar a través de los sueños. Por eso que hoy estamos hablando ahora cuán importante entregar nuestros sueños delante de la presencia del Señor para que Él tome el control. El Salmo 91, verso 5 dice: no tendrás temor del espanto nocturno. Al decir espanto nocturno, hay entidades que se manifiestan de noche, hay espíritus. Nocturno es la palabra layil, que significa no tendrás temor a las tinieblas, a tristezas, a las sombras de tiniebla, y que ahí trabajan espíritus inmundos. Y también Isaías 34:14 dice: a las fieras del desierto. Aquí entramos en potestades nocturnas. Daniel 7:7, después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí en la cuarta bestia, aquí viene el Señor, le habla y le da esta revelación, una bestia terrible y espantosa y en gran manera fuerte, y tenía enormes dientes de hierro, y devoraba y desmenuzaba. Aquí podemos ver claramente entonces en todo esto que a través de esta palabra podemos ver las diferentes áreas de espíritus. Hay espíritus nocturnos, hay potestades nocturnas, que lo vamos a ver más adelante también cuando hablemos de Lilith. Ya hemos hablado sobre Asmodeo, espíritus nocturnos que adentran. Entonces en la escritura dice: no temerás al espanto nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni de noche. No tenemos que tener miedo a estos espíritus. La versión de Isaías 26, de la versión LBLA, Isaías 26:3 dice: al que firme propósito guardarás en paz, porque en ti confía. Recuerden que estamos hablando de la paz. Paz significa shalom, restricción de todo caos. Eso significa shalom. Entonces hemos visto cuán importante es tener paz. Y aquí seguimos hablando de la paz. Versión LBLA dice: al de firme propósito guardarás perfecta paz, porque en ti ha confiado. La versión del oso: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Valera 1960: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estos son los textos que hablan sobre la paz. Por eso es que es importante tener paz. En paz me acostaré y en paz dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y estos textos de Isaías 26, verso 3, nos confirma nuevamente la importancia que es tener paz mientras descansamos. Ahora, en el original dice lo siguiente. Estoy en Isaías 26:3, versión Serafín de 1975. Con propósito firme asegurarás la paz porque en ti ha confiado. Versión Navarra: al de ánimo firme le guardarás la paz porque en ti está seguro. Aquí, ¿cuál es la diferencia de esta versión original a las que leímos anteriormente? La anteriormente decía: al de propósito firme asegurarás la paz. Salía una vez paz, pero en el original sale dos veces paz. Las versiones que estamos viendo aquí, que hablan más a los textos originales, y aquí dice la paz, versión Serafín. Versión Navarra dice: guardarás la paz. Biblia del Oso 1569: firme guardarás paz. Versión Torres Amat: conservarás la paz. Valera, pero de 1865: sentencia firme que guardarás paz. Se fija que estos textos están más relacionados a los textos más originales. La Valera 1960 solamente dice una vez paz, y los textos que leíamos anteriormente, pero en el original dice paz. ¿Por qué dice dos veces paz? Porque ahí entramos en lo que el Señor quiere hacer. Vamos para allá. Juan 14:27 dice: la paz os dejo,
mi paz os doy, no como el mundo la da. Y Salmos 4:8, en paz me acostaré, y cuando dice así mismo, está volviendo nuevamente a decir, en paz dormiré. En paz me acostaré y en paz dormiré. Y recuerde que en el original dice 2 veces la palabra paz. Paz, paz. Porque cuando hablamos de paz, en paz me acostaré y en paz dormiré, está hablando los hemisferios. Ahí está hablando hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Pasa a los dos. Recuerde que los dos interactúan, pero son independientes cada uno. Cada uno tiene su función. El hemisferio izquierdo radica un pasado, el hemisferio derecho radica un presente. Entonces no son los mismos. Interactúan, los dos interactúan, pero cumplen funciones también muy diferentes. Mire qué interesante todo lo que estamos hoy aprendiendo a través de la palabra del Señor. Entonces, cuando dice el Señor, en paz me acostaré y en paz dormiré, está hablando de los dos hemisferios, izquierdo y derecho. Recuerde que anteriormente hablamos que el Señor viene en los sueños y nos instruye y nos habla y nos amonesta y nos da instrucción en los sueños. Por eso que es importante que toda la noche, antes de usted acostarse, memorice esto. Yo creo que es una regla que tenemos que decir toda la noche, declararlo, profetizarlo. En paz me voy a acostar y en paz voy a dormir, porque solo tú, Jehová, me hace vivir, o tu Señor me hace vivir confiado. Y estamos confiados en Él. Qué interesante lo que hoy estamos dando a conocer a través de esta enseñanza. Ahora, todo lo que hoy vimos claramente aquí a través de la palabra del Señor nos da mucho a entender el mundo real o el mundo espiritual, de lo importante que es conocer estas entidades. Hemos visto entonces de los espíritus metafísicos. Los espíritus metafísicos, ellos pueden tomar diferentes características, pueden tratar de colocar todos los ruidos, los espectros, fantasmas, sombras. Esa es la función de los espíritus metafísicos, se le conoce también como pósteres. ¿Para qué hace todo esto estas entidades? Para colocar miedo. Y cuando uno tiene miedo, estos espíritus pueden entrar. Importante entonces, hoy a través de esta pincelada que hemos dado sobre este tema de los espíritus manifestados en los cuerpos, de que todos estos son demonios. Los demonios entran a través de esto, o también los espíritus inmundos. Hablamos también que no son los mismos los demonios, no son los mismos los espíritus inmundos, son muy diferentes. Aquí también hoy analizamos que el demonio entra por un tiempo, estar en el cuerpo, pero la idea es matar a una persona. Esa es la función de los demonios. Pero hoy en día todo le llamamos demonio, y no es así. Muchas veces, gran parte actúan los espíritus inmundos. Que es un espíritu inmundo que entra para contaminar el centropartito, colocando inmundo un pensamiento, inmundo los sentidos, colocando inmundicia en pensamiento, en obra. Los demonios van a entrar, recuerde, para matar, pero como se desconoce bastante el tema, principalmente de lo que es guerra espiritual, ahí donde la gente a todo le llama demonio y a todo le llama Satanás. Él no está en todo lugar. Los demonios tampoco están en todo lugar, no son omniscientes, ni presentes, ni omnipotentes. Entonces, qué importante es investigar, aprender. Y hoy lo que hacemos a través de este tema de meses de diálogo, donde si hay preguntas también usted la puede colocar ahí en el chat. Si hay alguna duda del tema, la conversamos, vamos creciendo, vamos con el espíritu enseñable y podemos ir también aprendiendo más la palabra del Señor y poder también ir sujetando todos los espíritus. Ángeles. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Usted habló de los espíritus territoriales. Si un espíritu mata a alguien en una casa, pero él no sale de Cristo, ¿ese espíritu puede quedar por años hasta que lo saquen, o ese espíritu persigue a la gente que estaba ahí? Ok. Cuando una persona se quitó la vida porque no tenga a Cristo, siempre va a quedar un espíritu territorial. Siempre va a ser así. Eso significa que alguien, por eso que es importante de que si alguien hizo eso en una casa, tiene que ir a alguien a liberar eso.
¿Por qué? Porque ese espíritu se puede dar a manifestar. ¿Cómo se puede dar a manifestar? En lo que hoy hablamos. Sombras, espíritus fantasmas, poltergeist, manifestaciones, sueños también. Y esto se puede dar constantemente porque es un espíritu. Me tocó hace poco ir a una casa aquí en Albuquerque, de una iglesia, donde dos familias se congregaban en una iglesia. Y el hermano de la persona que se congregaba atentó contra su vida y se disparó en la cabeza por una depresión, y me pidieron la ayuda que fuera a poder yo orar por el lugar donde él tenía su casa, porque él vivía juntamente como él era hermano de sangre, vivía en un cuarto, y ellos me pidieron que podía hacer una liberación de esto. Y mire lo que sucedió. Por eso que es importante lo que hoy estamos hablando. Si hay un espíritu, hay una persona que atentó contra su vida, van a dar manifestación. Eso va a ser sí o sí. La esposa del hermano de la casa, ella empezó a soñar con espíritus de muerte antes que sucediera esto. Muchos sueños recurrentes, pero no lo entendía. La hija de este matrimonio, ella en la escuela mandó un mensaje porque se juntaban varias madres que eran cristianas, y ella mandó un texto diciendo: quiero que oren por mí porque tengo pensamientos suicidas. Mire qué interesante. Y todavía no se quitaba la vida su tío, que vivía también en la misma casa. ¿Cómo entonces se dan esta anomalía? Porque ya el espíritu estaban rondando en la casa. Ese espíritu ya estaba tomando territorio. Esta persona llegaba a la casa, se acostaba ahí en su cama, luego se iba a trabajar, pero tenía ya quizás sus pensamientos durante mucho tiempo. Nadie se quita la vida de la noche a la mañana. Entonces estos pensamientos suicidas empezaron a actuar. Y antes que se quitara la vida, ya habían dos personas de la misma casa que habían tenido esta manifestación. A eso me refiero, como dice Ángeles, sí hay que hacer una liberación. Y tiene que también saber hacerlo, cómo hacerlo también. Ya voy a la pregunta, porque esto no es orar solamente, esto es conocer. E incluso cuando yo le dije qué cosas tenía él, porque hay cosas que vamos a analizar y posiblemente hay que botarlas. Y cuando van buscando entre las cosas, encuentran una cadena, y en esa cadena en la punta tenía un féretro. Féretro es un ataúd chiquitito. Lo tenía puesto en la cadena y estaba ahí en la habitación. Entonces, después el hermano me empezó a decir que él empezó, antes que falleciera o antes que se quitara la vida, empezó a ver cosas paranormales. Se fija que cómo ahí entran los espíritus mundos y luego van contaminando, y luego al final entró el demonio que atentó contra su vida. Así se manifiesta. Por eso es importante tener cuidado de qué espíritus nosotros recibimos. Pregunta. Pastor, nada más quiero preguntarle, pero si no se puede entrar a esa casa a orar, no se puede hacer nada, ¿ese espíritu habita en esa casa o persigue a los que estaban en esa casa? Claro. Recuerde lo que hablé anteriormente. Hay que hacer una liberación al hogar, porque es un espíritu territorial. Recuerde que antes que él se quitara la vida, ya estaba la hermana había soñado con muerte. La hija de ella ya había tenido pensamientos suicidas. Entonces se tiene que ministrar, porque quedan los ambientes, las atmósferas, los climas, o más claro, el espíritu territorial que queda ahí. Entonces esto hay que tener mucho cuidado también con esto, porque mucha gente no le toma el peso, no le toma la importancia. Ahora, no es la persona que uno tiene que reprender o quitar, es el espíritu. Recuerde que todo es un espíritu. Y los demonios, ¿por qué se manifiestan? Porque le dio el derecho legal. La persona dio el derecho legal, entró la muerte, entró el espíritu, dio territorio, y se puede empezar a manifestar. Y ahí vimos claramente, se manifestó en sueño, se manifestó en idea, en pensamiento suicida en la sobrina. Así trabaja el enemigo. Gloria dice: mi esposo meses antes tuvo un sueño varias ocasiones con familias que ya habían fallecido, que lo llamaban. Todos esos son demonios. Recuerde que la escritura, aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque ahí se llamarían necromancia o micromancia o necromancia, que es comunicación con los muertos.
Cuando una persona fallece y se le aparece, o en el cuarto se le aparece en sueño, no es la persona que falleció. Son demonios, espíritus inmundos, más demonios, porque se manifiestan. Ellos se pueden personificar, hasta pueden aparecerse en la habitación como si fuera la misma persona que falleció, pero no es ella, son demonios. Incluso muchos caen también en que se confunde porque el demonio le dice, ¿te acuerdas, hijita, cuando salimos a tal día a correr o a hacer algún lugar? Y tú dices, oh, entonces mi tío, es mi mamá, es mi papá, porque nadie más sabía esto. Pero recuerde que los demonios toman notas. Ahí entramos en otro tema que se llaman los espíritus vigía. Ellos tienen todo un antecedente de nosotros. Entonces hay que tener cuidado, principalmente el que no conoce de Cristo. El que no conoce de Cristo, ahí se vuelve en que el enemigo empieza a tomar antecedentes y la persona después que muere se empieza hasta puede aparecerse, puede darle ideas o le puede decir, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Para qué? Para confundir, para que la persona diga, ah, verdad, entonces mi tío que me vino a visitar, es mi mamá, es mi papá. Entonces ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, que ahí entran los demonios o espíritus inmundos, se personifican. Cuando hablo de que se personifican, toman una apariencia de un cuerpo de que murió, pero no es el que murió. Todos sabemos que el que muere en Cristo se va a un lugar de descanso, el que muere sin Cristo se va a un lugar de tormento, que ahí entramos en otro tema más profundo. Si hay preguntas las pueden colocar en el chat, estoy leyéndolo, dice el chavo, voy a abrir los micrófonos, a ver si también quieren hablar por los micrófonos. Déjenme abrir, creo que ahí se pueden abrir los micrófonos. Y si hay alguna pregunta lo puede hacer del tema de hoy, que estamos viendo los espíritus metafísicos. Todos los espíritus metafísicos, que ahí actúan las huestes. Y las huestes son los demonios y espíritus inmundos. No son los mismos. Y entonces si hay alguien que no entiende cuál es la diferencia de un demonio y espíritu inmundo, preguntemos. Así vamos aprendiendo, porque recuerde que cuando muchas veces siempre a todo le llamamos demonio. Y no es así. Hay mucha jerarquía. Hemos visto emisores, receptores, vectores, nahuales, principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritu inmundo. Hay muchas entidades que puedan o que pueden introducirse en un cuerpo. Pero lo importante es no tener miedo. Jamás puede el enemigo entrar en un cuerpo que esté Cristo. Esto es importante también aprenderlo. Y darlo a conocer en nuestra vida, de que no puede entrar ningún espíritu de demonio en nosotros, porque está Cristo. Su sangre nos lavó, nos limpió, nos redimió. No puede entrar en tu casa, no puede entrar en alguien, porque estamos cubiertos bajo el poder de Cristo. Pero muchas veces, ¿por qué entran? Por el miedo. Mire qué importante, por el miedo. Lo vimos anteriormente, el cortisol y la adrenalina que uno expele, el miedo. Eso produce también algún espíritu. Y recuerde, también lo vimos en otras clases, qué pasó en Job, capítulo 1. Dice que Job cada mañana hacía sacrificio por sus hijos. Quizás mis hijos van a pecar, quizás van a fallar, y bien hacía. Pero esa oración de orar por sus hijos se transformó en el miedo. Y en Job, capítulo 3, versos 25-26, dice Job, lo que yo temía me ha acontecido. Y lo que yo más temía, lo que más me espantaba, me ha sucedido. Ahí aplica nuevamente el término, los miedos atraen demonios. Tengo también un libro que es los demonios, los miedos atraen demonios, que es fuera también de esto, pero es lo mismo, porque todo espíritu atrae espíritu. iPhone, ¿darle micrófono abierto? ¿Puede abrir el micrófono? Sí, pues así se pueden abrir. Ok. Escuchamos. La hermana María tiene la mano. Ahí está abierto el micrófono. Pastor, tengo una pregunta. Sí, hijita. Anoche tuve un sueño y el demonio en mi sueño, nunca tengo miedo porque siempre lo estoy, cuando tengo sueños así, los identifico y lo empiezo a reprender. Pero anoche había una muchacha en mi sueño y cuando yo le decía a la muchacha,
Dice, los demonios que están alrededor de ti dijo, los demonios que están alrededor de ti están bien feos", me decía la muchacha. Y yo me iba a su oído y le decía, repréndalo, pero yo no los podía ver. Y se me hizo eso raro. Ok. Eso era en el sueño, entonces, que venía una muchacha y te decía lo que me acabas de decir. Ok. No sé si hay algo más que quiera. No, nomás quería saber, tú estás hablando de que uno no tener temor, ¿verdad? Correcto. ¿Correctamente? Sí. Entonces, no, no tengo miedo cuando me pasa eso, cuando hay quiero echar algo aún en mi sueño, pero nomás sí me hizo raro y ahora que estás hablando de la tema, quería preguntar de eso, quería preguntar de no sé si identificaba por qué yo no lo podía ver los demonios, pero la Ok. persona que estaba conmigo los podían ver. Ok. Es importante, recuerde que siempre el Señor nos va capacitando, nos va delegando, o quizás Dios nos quiera llevar a ese nivel de conocer. No es que uno no llegue a ese nivel. Hay veces que Dios permite situaciones para que tú puedas pedirle, Señor, agudiza mi espíritu, agudiza mi oído, agudiza mi visión. Entonces, a veces Dios permite situaciones en un sueño para darnos cuenta que sí podemos activar ciertos sentidos que a la vista humana no podemos ver o visualizar. Entonces, lo que hay que hacer es pedirle al Señor que agudice el oído, que agudice la visión para poder identificar. Más es identificar. ¿Cómo se identificamos? Claramente a través cuando conocemos la jerarquía. Por eso es importante conocer la jerarquía, tengo bastante material sobre esto. La jerarquía, he escrito bastantes libros, son más de 255 libros que he escrito de guerra espiritual, varios están en Amazon, pero siempre le he dicho que si ustedes necesitan un libro, me lo pidan y se los regalo, se los envío ahí por WhatsApp, llegan en milisegundos, rapidísimo. Entonces hay muchos temas de los sueños, de la jerarquía, de los espíritus, pero todo es para agudizarnos, todo es para agudizarnos. Lo que yo no puedo ver, Dios me lo puede mostrar en sueño para yo agudizar eso. Pero todos tenemos eso en nuestra vida, solo que hay que activarlo. Recuerde que cuando está el Espíritu Santo no hace las cosas a media, está completo, pero nosotros, nuestra humanidad, de nuestras emociones, hacemos que no se activen algunos sentidos espirituales. Ahí donde yo tengo que decir, Señor, activa mi espíritu, mis oídos, mi voz, aún los olores, porque por los olores también podemos conocer espíritu, que también lo hemos enseñado en nuestros temas. Preguntas. Gracias, pastor. Ok, gracias, Guita. Es importante entonces ir conociendo todo lo relacionado a los espíritus, porque al conocer vamos a poder nosotros tener mayor conocimiento. He hablado también en otras clases, he dicho lo siguiente, porque algunos dirán, es que yo no entiendo mucho de guerra espiritual, me cuesta memorizar los nombres, me cuesta ver cuál es la jerarquía, pero al escuchar, tu espíritu se está alimentando. En cualquier momento va a llegar el tiempo que se va a activar, porque aquí no estamos alimentando la carne, no es con carne, no es con sangre. ¿Qué estamos alimentando? El espíritu. El espíritu. Y va a llegar el momento en que vas a vivir alguna situación, pero como alimentaste tu espíritu, el espíritu te va a decir lo que tienes que hacer. Mire qué importante, qué interesante todo eso. Por eso que el Espíritu Santo dice, yo le recordaré todas las cosas. Yo le recordaré, dice el Espíritu Santo, pero no puede recordarnos lo que no hemos oído, lo que no hemos escuchado, y no recordará lo que no hemos aprendido. Ahí aplica Oseas 4:6. El pueblo perece por esto, falta de conocimiento, ignorancia. Entonces, qué importante es conocer la jerarquía, los espíritus. Y hoy este tema de hoy es una pincelada nada más. Hemos dado muchos temas y vuelvo al punto, si hay algún tema en que quiera aprender o los libros, hay muchos temas de guerra espiritual.
el cual se los puedo regalar para que usted los pueda tener. Ahí los va escudriñando, están todas las citas bíblicas para que usted los vea, vaya aprendiendo. Ahora usted tiene que ir creciendo. Esa es la idea, poder alimentándose más su espíritu para que así el enemigo no tome ningún control. Nosotros somos mucho más que las creaciones. Esto es muy importante. Ahí se lo voy a explicar, pero quiero dejar si hay una pregunta del tema o alguien quiere acotar a lo que estamos hablando, o si hay alguna duda. Hoy es mesa de diálogo, preguntamos, respuesta. Toda pregunta es importante. No digas que mi pregunta es como a lo mejor muy... No, toda pregunta ayuda. A veces en las preguntas hemos aprendido también, porque hay cosas que a lo mejor no entendemos, pero a través de la pregunta podemos crecer. Así que no digas que mi pregunta va a ser muy tonta. No. Toda pregunta sirve, así que están abiertos todos los micrófonos ahora. Si alguien tiene una duda del tema que estamos aprendiendo o de algo que se quiere aprender de la jerarquía, de los demonios, espíritu mundo y todo lo que hemos dado a conocer, ahí están los micrófonos abiertos. Por último, si no quiere abrir micrófono, puede escribirlo también allí en el chat. Y les voy leyendo. Honor dice... El Señor le bendiga, pastor, siervo de Dios. Anoche soñé con una niñita que me miraba y lloraba. Solo yo la veía. Pregunté por qué nadie la veía. Y era porque estaba muerta. Quería hablar conmigo. ¿Y qué significa eso, pastor? Ok. Ahí es lo que hablaba anteriormente. Se llama necromancia o micromancia. Cuando hay un sueño así, cuando principalmente esa persona está muerta, no es que venga el espíritu de la persona que está muerta, ese es el demonio que se personificó en una niña, pero no es la niña, es demonio. Ese se llama lo que cuando enseño personifica, toman cuerpo de personas y ahí te están diciendo quiero hablar contigo. ¿Qué se hace en eso? Inmediatamente anula ese sueño. Señor, yo anulo este sueño en el nombre de Cristo Jesús, porque esto no proviene de ti. Tu palabra dice que de los vivos no pueden ir a los muertos, ni los muertos pueden ir a los vivos, que es necromancia o micromancia, o adivinación, que se llama comunicación con los muertos. Entonces no podemos tener un diálogo con un muerto. ¿Qué se hace en este sueño? Como es un sueño hostil, Señor, yo anulo este sueño. Porque es obvio que ese sueño no es de Dios. Anulo este sueño en el nombre de Cristo Jesús, que no tenga efecto al mundo físico ni al mundo espiritual. Sea abortado ese sueño para que no tenga que nacer en algún espíritu. Eso es lo que se hace cuando hay un sueño, y todo sueño hostil. Y es importante ir conociendo todo esto, que nos va a ayudar mucho a crecer. Se fija que de las preguntas estamos sacando más aprendizaje del tema que hoy estamos dando a conocer, que nos ayuda mucho. Tatiana dice, pastor, me pasa a mí que a veces viene a mi mente cara de rostros de personas que no conozco, a veces el rostro de la persona que he visto, pero no he tenido ningún vínculo con esa persona. Habría que ver, Tatiana, en que cuando vengan esos en tu mente, esos rostros que no conocen, ¿cuál es el fin de ese rostro? Porque pueden ser que dé un mensaje, o pueden ser también que una persona vayas a conocer, y ahí en ese sueño dice, Señor, guíame tú en este sueño. Si no es tuyo, quítalo, Señor. Porque pueden ser ambas cosas. Pueden ser que a lo mejor Dios esté preparando a una persona para que cuando tú la veas, la identifique en el espíritu. Y tú digas, esta es la persona que yo vi en el sueño, pero a lo mejor no la viste en el sueño. Pero el espíritu te va a recordar que esa es la persona. Puede ser que Dios esté en el asunto, pero si eso no te produce paz, todo lo que no produzca paz, se sacude. Se elimina, se aborta ese sueño, se anula ese sueño, se lleva a los pies de Cristo para que así no tenga efecto al mundo real, ni al mundo espiritual. Si hay preguntas, los micrófonos están todos abiertos. Si hay también preguntas en el chat, hoy estamos en mesa de diálogo, donde estoy viendo los chats también, porque es importante conocer, es importante saber, y así podemos crecer, podemos avanzar, y podemos también saber cómo la jerarquía y cómo los espíritus también se mueven, principalmente en este tiempo. Este es un tiempo muy peligroso donde nosotros tenemos que pedirle el discernimiento de espíritu. No todo el que diga Señor, Señor. Cuídese de eso. Cuídese a quien invita a tu casa.
Hoy en estas fiestas principalmente, cuídate a quién está contigo. Hay gente que en estas fechas principalmente, y más en el Año Nuevo, el enemigo se mueve con todo. Por eso cuídense con quien se junta, quien te invita, a quien tú abrazas. Hay muchas cosas, ahí entramos los vectores, que también lo hablamos anteriormente, por la ropa y espíritu. Judas capítulo 1, verso 23, aunque un solo capítulo. Pero el verso 23 dice aborrecer la ropa contaminada por sus acciones inmorales. Otra dice por su mala vida. Otra dice por su vicio. Y otra versión dice aborrecer la ropa por su contaminación en el mundo espiritual. Qué importante es entonces entender todo lo que hoy estamos dando a conocer a través de la palabra, y bueno, creemos que el Señor nos va a bendecir a través de lo que hoy hemos visto, espíritus metafísicos o los